Buenos días a todos. Hoy es domingo 29 de marzo del 2020. A partir de este momento damos inicio al mensaje dominical de la Primera Iglesia Bautista de Puerto Colombia. Es un mensaje que nos invita a reflexionar sobre el significado de una vida de adoración a Dios y que nos conduce al sometimiento total de nuestra mente y nuestro corazón, manteniendo la paz en medio de las adversidades que podamos experimentar en este mundo, pero que también es un mensaje de aliento y esperanza fundamentado en la palabra de Dios. Vamos a orar para que el Señor bendiga esta palabra y nos bendiga a nosotros en ella. Padre, aquí estamos, Señor, delante de ti, en humildad de corazón, Señor, esperando que esta palabra que tú has puesto en mi corazón y que has hecho rema, Señor, para mi vida, también haga el efecto, Señor, que tú has dispuesto que se produzca en cada uno de los corazones de aquellos que reciban esta palabra, y que no solamente sea escuchada, sino que sea guardada en el corazón de cada uno, para que podamos andar conforme a tu voluntad y recibir las bendiciones que tú tienes preparadas para nuestra vida. Señor, te doy la gloria y te doy toda alabanza, Señor, porque tú eres bueno, porque tú, Señor, me permites ser tu siervo hoy, y me has dado una unción especial para que esta palabra sea transmitiendo tu pensamiento a cada uno de nosotros. Tu palabra es verdad, Señor. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hoy en este tiempo estamos viviendo momentos muy difíciles. Existe una pandemia que amenaza la salud y hasta la vida de todos. Es un virus altamente agresivo que está haciendo estragos en la población mundial y también aquí en nuestra tierra. Ahora mismo estamos bajo una ley civil de estricto cumplimiento. Estamos en confinamiento domiciliario para evitar la contaminación y propagación de este virus. Es una experiencia nueva para nosotros y para toda la humanidad. Realmente desconocemos tus propósitos, Señor, y quizá pensamos en muchas cosas referente a este fenómeno que estamos viviendo, pero sabemos que tu propósito al final es bueno, porque todo en ti tiene propósito de bien. En la Biblia, que es tu palabra, podemos encontrar muchos pasajes que nos invitan a estar apartados para el Señor, a fin de presentarnos limpios delante de Él y preservarnos santos delante de Él. Podemos citar Hebreos 12:2, que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Se refiere a la experiencia que vivió el mismo Jesús y que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en la experiencia que vivió Jesús como hombre para imitarlo en todos sus actos. Es la intención de nuestro corazón y es lo que debemos procurar con nuestra vida. Quizás sea algo no fácil, pero
tampoco imposible. Jesucristo vivió como hombre. Él no vivió en la tierra como Dios, sino que dependía de Dios en todo. En primera de Pedro 1:16 nos da la explicación por qué debemos imitar a Jesús. Porque Jesús era santo, vivió una vida de santidad. Y la única forma de nosotros estar en comunión con Dios en su santidad es siendo también santos. Nosotros no podemos acercarnos a Dios con inmundicia, porque Él es santo y puro y no permite ningún tipo de impureza cerca de Él. Primera de Pedro 1:16 nos dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. De manera que nosotros tenemos que ser santos, porque Dios es santo. De esta manera podemos tener comunión con Él. De otra manera estamos apartados de Él. Aunque digamos que somos cristianos, quizá Él nos ama y nos sigue amando, pero no puede bendecirnos porque nosotros ponemos una barrera, y esa barrera es la contaminación del pecado. Tenemos que procurar por todos los medios de quitar la barrera que nos separa de Dios, y es a través de una vida de santidad. Hoy también tenemos otro pasaje en Levítico 11, versículo 44, que nos dice, porque yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto consagraos y sed santos, porque yo soy santo. No os contaminéis con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Esta última parte nos lleva a meditar en por qué Dios habla de un animal que se arrastra sobre la tierra y que no nos contaminemos con ningún animal de esa índole. Y el Señor quizá está refiriéndose en este pasaje de una forma simbólica a la serpiente, que también representa a Satanás, para evitar nuestra contaminación con el pecado, de manera que permanezcamos con la mirada puesta en Jesús y así permanezcamos apartados para Él, procurando estar limpios de toda obra del maligno y podernos mantener en comunión con Dios y ser bendecidos por Él. Hoy vamos a centrar esta enseñanza en el libro de Job. Y nos vamos a concentrar en el libro de Job porque es un libro de los libros de la sabiduría, que nos enseñan sabiduría. Y la sabiduría es procurar la comunión con Dios, es tratar de alcanzar la mente de Cristo para pensar como Él y actuar como Él. Estamos hablando de Cristo hombre, no estamos hablando de la persona de Cristo como Dios, porque podemos justificarnos tal vez diciendo que Jesucristo es Dios, pero Jesucristo, repetimos, no actuó aquí en la tierra como Dios, sino como hombre, un hombre obediente, un hombre puro y santo. Y utilizamos, los pasajes de la Biblia en los cuales se refiere a Job, porque Job representa un hombre justo, un hombre íntegro, quizá muy parecido a lo que fue la vida de Jesús. Job sufrió muchas agresiones, muchos momentos de aflicción, a pesar de que era un hombre justo. Y quizá es un ejemplo humano de lo que significó también en la vida de Cristo. Cristo
también un hombre justo y puro, obediente en todo al Señor, también sufrió oprobio y sufrió también todo tipo de vejámenes y todo martirio por causa de nosotros. De manera que podemos buscar un paralelismo entre la vida de Job y la vida de Jesús para entrar en una comunión con Dios a través de lo que nos enseña esta escritura. Si abrimos nuestra Biblia en el libro de Job y leemos los 3 primeros capítulos, nos vamos a encontrar con un drama severo que afectó negativamente la vida de Job. Lo comprometió en todas sus áreas. Todas las áreas de la vida de Job fueron comprometidas en aflicciones, porque Satanás le había pedido a Job para zarandearlo con la convicción de que él renegaría del Señor. Básicamente, los primeros capítulos narran 4 calamidades básicas que marcaron la historia de Job. La primera fue la pérdida del soporte económico de Job. Job sufrió pérdida total en un solo día, y en ese mismo día también sufrió la pérdida de sus hijos. La muerte le arrebató a sus hijos. Recibió 4 mensajes funestos el mismo día, sin darle tiempo a recuperarse. Entre uno y otro evento, todos en un mismo día. Como si esto fuera poco, fue herido de una sarna maligna. Y para completar, en lugar de recibir consuelo de su esposa, lo que recibe es recriminación de ella. Asombrada de que él se mantenía en integridad, y le decía: maldice a Jehová y muérete. No era la persona que podía en un momento determinado darle ánimo a Job, sino que ella también se ensañó, porque quizá lo veía sufrir y quizá también ella sufría los mismos estragos de este suceso que los afectaba a ambos. Ella no entendía lo que estaba pasando. Job tampoco entendía, pero Job era incapaz de rebelarse contra Dios. Él tenía una convicción de Dios de una manera muy especial, un sometimiento a Dios en todo, a la voluntad de Dios. Job, sin embargo, aceptó todas estas calamidades sin recriminar a Dios, sino que además justificaba a Dios en su soberanía. Job justificaba todo lo que le estaba pasando como algo que era voluntad de Dios en su soberanía. Aunque él no entendía lo que estaba pasando, él mantenía su integridad delante de Dios. Y también mantenía su sometimiento a su voluntad. Después vemos en versículos 20 y 22 del capítulo 1 de Job, donde después de haber pasado, digamos, el golpe inicial de todas estas noticias, Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Dice en Job 1:20, y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno.
De manera que en el corazón de Job estaba mantener su integridad delante de Dios y reconocer la soberanía de Dios para hacer con él como él quisiera. Esto nos enseña que cuando nosotros tenemos calamidades, no podemos preguntarle a Dios por qué nos está pasando estas cosas como si nosotros no las mereciéramos, sino que debemos mirar nuestro corazón como un corazón impuro delante de Dios y que de alguna manera Dios tiene que borrar nuestras impurezas y tiene que disciplinarnos en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestros actos, para que crezcamos y seamos útiles a su obra. Nosotros estamos ya como cristianos convertidos a Dios en Jesucristo para despojarnos de nuestra voluntad y seguir a Cristo. En realidad, nosotros, quizá la mayoría, después de recibir a Cristo, estamos pensando que ahora tenemos la oportunidad de que Cristo nos sirva a nosotros. Y quizá muchos estamos esperando que nos vaya bien y que en todo vamos a tener una vida ahora estable y una vida llena de bendiciones. Y que si acaso no tenemos bendiciones, entonces pensamos que estamos en pecado. Y quizás juzgamos a otros cuando otros se encuentran en dificultades, ya sea económicas o de salud o de relaciones con algunas personas. Quizá pensamos que esta persona debe estar en pecado y que no encuentra la paz porque está alejado de Dios. Pero vemos aquí en este pasaje de Job que siendo Job íntegro en todo, sufrió calamidades y sufrió calamidades severas, quizá como ninguno de nosotros ha padecido. Aún siendo fiel, Job, Dios permitía que fuese afligido por Satanás. Dios confiaba también en la integridad de Job. Qué bonito es que Dios pueda confiar en nosotros. Qué bonito es que Dios nos mire a nosotros como esos guerreros con un corazón firme, valiente, dispuesto a padecer por causa de Cristo. Tenemos que prepararnos integralmente. Tenemos que procurar la santidad, pero también procurar la firmeza del corazón, la firmeza del carácter, para que no nos dobleguemos, para que no demos marcha atrás, para que no retrocedamos ante las acechanzas del enemigo, que nos ataca a través de las personas que de alguna manera no se han reconciliado con Dios. Y algunas veces aún con las mismas personas que componen la iglesia. No sé cómo, porque no es el momento ni es mi intención evaluar a las personas. Eso tiene que evaluarlo Dios y evaluarse cada uno a sí mismo en relación con la persona de Cristo o con la persona de Job. Hay muchos en la Biblia que nos pueden dar ejemplo de integridad, como el apóstol Pablo, los apóstoles que andaban con Jesús. Todos después fueron personas íntegras después de conocer a Jesús. En el capítulo 2, versículos 2 y 3, Job se refiere a su mujer y le dice a ella, sabiendo que ella no entendía lo que estaba pasando, quizá porque ella no tenía la misma integridad de Job, no tenía la capacidad de pronto de entender esa soberanía de Dios, la cual estaba guiando la vida de Job. Y le respondió a su mujer, como cualquiera de las mujeres necias has hablado, que recibiremos de Dios el bien
y el mal no recibiremos? Dice la palabra, en todo esto no pecó Job con sus labios. De manera que, una vez más, la palabra de Dios ratifica a Job como un hombre íntegro, un hombre que quizá vivió su vida sin pecar. Más adelante, sin embargo, podemos ver que dentro de esa integridad también hubo una debilidad de Job, pero no se rebeló contra Dios, sino que se maldecía a sí mismo, porque además de todas estas aflicciones, presentó entonces una sarna maligna. Y el capítulo 3, del versículo 1 al 26, que no vamos a leerlo porque ocuparíamos mucho tiempo en la lectura de la palabra, pero podemos resumir diciendo que Job, en su desesperación, se maldijo a sí mismo, culpándose a sí mismo, quizá pensando que debería haber algo en él mismo que ofendía a Dios. Él se culpaba y se martirizaba y buscaba en él qué era lo que estaba sucediendo en su interior y que podía ser la causa de que él estuviera pasando por todas esas aflicciones. Pero él no blasfemaba, aunque expresó que habría sido mejor que no hubiese nacido. Quizá era un deseo de no haber nacido para no pasar por todas estas aflicciones. No sé si Jesús pudo pensar lo mismo, quizá no, porque él sí sabía a qué había venido. Jesús sabía a qué había venido. Job simplemente amaba a Dios. Job amaba a Dios, pero él nunca tuvo en su mente el ser un mártir para la causa de Dios. Él se encontró en estas circunstancias en las cuales fue escogido por Dios como contendor de Satanás. Y Dios, aunque él no se diera cuenta, lo esforzaba. Dios lo esforzaba para que aguantara, para que no se rindiera. Pero Job no comprendía lo que pasaba. Es difícil uno en las circunstancias de Job mantenerse íntegro. Es difícil de pronto no renegar. Quizás nosotros no tenemos ese carácter. De pronto en algún momento decimos, ¿por qué, Señor, me mandas estas cosas? ¿Por qué haces esto conmigo? Quizás le reclamamos a Dios cuando estamos en circunstancias muy dolorosas. Pero hoy el Señor está animándonos a decir, si tenemos que padecer, hagámoslo con integridad. Él nos da la fuerza, Él nos esfuerza y nos ayuda a superar las pruebas. ¿Qué pasó con Job al final? ¿Cómo terminó la vida de Job? ¿Cómo concluyó esta historia? Después de haber permanecido con los ojos puestos en el Señor, a pesar de los malos consejos y todas las acusaciones que recibía aún de sus amigos, Job siempre conservó su integridad y su fidelidad fue recompensada. Vemos al final de la historia, en el capítulo 42, del 1 al 6, después de que Job tuvo una conversación con Dios, no sabemos si realmente frente a frente o si fue en espíritu, pero en la cual Job le recriminaba a Dios y le reclamaba por las cosas que le estaban pasando. Y reclamaba y hablaba de ciertas cosas de la historia de la vida. Y el Señor le contestaba y le mostraba cuán equivocado estaba en todo lo que decía.
Dios tuvo misericordia de Job y Dios lo entendía y Dios lo entendió y Dios con mansedumbre y amor pudo consolar a Job hasta que Job entendió. Y finalmente en el capítulo 42 del 1 al 6 Job nos muestra el cambio de su pensamiento, el cambio de su actitud hacia el Señor. Dice la palabra de Dios: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que aún no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Qué bonito que Job finalmente entendió y se humilló delante de Dios, se avergonzó por todos los pensamientos que pasaban por su mente. Cuando él entendió, una vez más se humilló delante de Dios. Quizá cuando nosotros estemos en calamidades, también debemos humillarnos delante de Dios y aceptar las calamidades con la confianza de que Dios nos sacará de ellas, que seguiremos su dirección en nuestra vida, que seguiremos sus consejos para que nos vaya bien. Porque muchas veces tratamos de salir de las aflicciones por nuestra propia cuenta, sin tener en cuenta a Dios. Vamos a leer el final de la vida de Job en el mismo capítulo 42, en los versículos del 10 al 17. Dice la palabra del Señor: y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron, y de todo aquel mal que había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo a Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Emina, y la segunda Sesia, y el de la tercera Queren Apú. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de vidas. De manera que Job recibió de Dios multiplicado lo que había perdido inicialmente. Hoy todos nos encontramos atravesando momentos difíciles, en los cuales nos vemos involucrados de una manera sorpresiva, como algo sobrenatural que se está moviendo sobre la tierra. Tal vez nos hacemos interrogantes y también podemos tener nuestra propia opinión, nuestras propias conclusiones y juicios. Estos interrogantes pueden ser generales. Quizá estamos pensando: ¿qué ha pasado? ¿Será que esta es una guerra bacteriológica que se salió de control? Es una pregunta que algunos se han hecho. También, ¿será que es un juicio de Dios sobre la tierra? También hay personas que se han hecho esta pregunta. O simplemente es la
mutación de un virus maligno que se salió de control? Bueno, también podemos pensar que podría tratarse de una estrategia de Dios para llamarnos al arrepentimiento y a la reconciliación. Es posible que Dios tenga algún interés en todas estas cosas, o mucho interés en que nosotros reflexionemos en cuanto a la reconciliación entre nuestros familiares y con nuestros hermanos en la iglesia. Muchas veces vamos a la iglesia y creemos que puede haber paz o puede haber unidad en medio de los hermanos de la iglesia. Pero cuando analizamos íntimamente a las personas, encontramos conflictos, encontramos disensiones, encontramos rencores entre unos y otros. Quizá queremos que las cosas marchen como nosotros queremos y no colaboramos en que los otros puedan cambiar siguiendo nuestro ejemplo de amor y nuestro ejemplo de conformidad en el soporte de las pruebas y de los momentos que vivimos diariamente. Cada uno tiene su versión, pero lo cierto es que esta situación nos lleva a reflexionar y a reconciliarnos con Dios y con la familia, a poner los ojos en Jesús y a dedicarnos el tiempo a la oración y a la meditación de la palabra. Quizá es tiempo de reconciliarnos con la familia, pero también vemos que en las personas que no tienen conocimiento de Dios, en estos momentos se encuentran en batallas internas dentro de una misma casa, porque no viven con amor, porque antes se soportaban porque quizá no se mantenían juntos, pero ahora que todos tienen que mantenerse juntos, una familia entera dentro de una casa, entonces afloran los conflictos internos de cada uno y es posible que haya disensiones, que haya rupturas familiares. Pero nosotros que somos cristianos, quizás vamos a salir de esto fortalecidos y más unidos que nunca. Quizás vamos a encontrarnos con nosotros mismos, con nuestras fallas y también con la necesidad de amar y de amarnos mutuamente. Dios está procurando y quizás aproveche estas circunstancias que se presentan o nos motiva a que nosotros aprovechemos más bien estos momentos para unirnos y reconciliarnos unos con otros. Pero pueden suceder varias cosas. Quizá estamos distraídos, quizá estamos preocupados, quizá estamos atemorizados y esto quizá también nos quita la paz. Y todas estas cosas impiden que nosotros centremos nuestra atención en lo fundamental. Y lo fundamental es la vida en unidad. Lo cierto es que estamos ante un acontecimiento que podemos interpretar voluntariamente como una señal dispuesta o permitida por Dios, ante la cual debemos abrir nuestros ojos espirituales y meditar sobre nuestra situación personal, especialmente sobre nuestra relación con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Yo creo que es la primera reflexión que debemos tener en este momento, antes de pensar en la relación que tenemos con nuestros hermanos, con nuestra familia, la relación interna, las dificultades, los pleitos. Debemos mirarnos a nosotros mismos y reflexionar cuáles son nuestros pleitos internos, nuestras inconformidades personales. ¿Qué tan íntima es nuestra relación con Dios?
es la primera relación. Y podemos encontrar que falta encontrarnos más con Dios, que falta que tengamos más intimidad con Dios, que es necesario que dejemos de mirar lo que está afuera para mirar hacia adentro, mirar hacia nuestro corazón. ¿Tenemos una relación, una vida de relación íntima con Dios? Debemos preguntarnos también si tenemos una vida de oración y de meditación. Quizá algunos lo hacemos, quizá otros no lo hacemos. Quizá vivimos una vida religiosa y pensamos que estamos bien con Dios, pero nuestro corazón es posible que esté lejos de Dios. ¿Estamos apartados de Dios o estamos apartados para Dios? Es lo que debemos preguntarnos. ¿Esto nos va a apartar de Dios o nos va a apartar para Dios? Realmente es un propósito que debemos entender en este tiempo de recogimiento obligatorio. Esta es una reflexión íntima y personal que debe ser honesta entre Dios y nosotros, pero debemos escudriñar con sinceridad en nuestro corazón y debemos aceptar con humildad la respuesta que nos llegue en la intimidad de nuestro corazón cuando le preguntemos al Señor qué está pasando en nuestra vida. No nos escondemos, no nos escondamos ni nos justifiquemos, sino aceptemos que no estamos siendo íntegros, que quizá estamos siendo superficiales, que quizá no estamos centrados en una obediencia plena, sino que nuestra obediencia es parcial. El Señor nos prueba a través de nuestra conducta, sea en tiempos de conflictos o sea en tiempos de paz. Y no para Él saber cómo estamos, Él sabe cómo estamos, sino para que nosotros mismos nos evaluemos, reconozcamos qué tan íntima es nuestra relación con Él, que meditemos en nuestro corazón y entendamos cómo estamos, que nos conozcamos a nosotros mismos, porque muchas veces no nos conocemos. He visto en una experiencia que quizá he vivido yo mismo, cuando voy desprevenido o distraído y en un momento cualquiera me encuentro frente a un espejo y quizás no me reconozco en el espejo, quizás me veo defectos que no los llevaba en mente e inmediatamente, instintivamente intento arreglarme el cabello, intento arreglarme la ropa, intento de pronto tomar una postura porque de pronto veo que mi postura no es la que yo llevo en mi mente, sino que voy con una postura diferente a la que conscientemente creo que tengo. De manera que así de pronto en la vida espiritual también nos vamos a ver frente al espejo que es Jesucristo y vamos a encontrar nuestras diferencias y vamos a tratar de arreglarnos. Creo que debemos tratar de arreglarnos. Creo que debemos tratar de acicalarnos espiritualmente. Finalmente, tenemos que reflexionar. La reflexión final de esta palabra es que meditemos qué tan cerca creemos que estamos de Dios o qué tan lejos nos encontramos en este momento. Es posible que creamos que tenemos comunión con Dios y que estamos cerca de Dios,
pero es posible que nuestro corazón esté lejos de Dios porque buscamos nuestro propio beneficio, procuramos nuestra propia satisfacción y no la satisfacción del corazón de Dios. Preguntas: ¿realmente estamos ofrendando nuestra vida a Dios? ¿Realmente nuestra vida es una ofrenda a Dios? ¿O solo hacemos ofrendas de sacrificios porque esperamos sus beneficios en ellos? Tal vez nosotros hacemos ofrendas de sacrificio a Dios, pero quizás cuando hacemos esas ofrendas estamos poniéndole condiciones a Dios para que Él nos bendiga, porque hemos hecho algo bueno. Hoy Dios nos llama con amor sobrenatural. El amor de Dios es un amor sobrenatural, incomparable, para que nuestra confianza esté en Él y no tan solo en nuestra propia prudencia. Y quiero terminar este mensaje con esta frase: creer o no creer en Dios es solo una opción, pero procurar una vida de relación íntima con Dios, en unidad con Él, es una imperiosa necesidad. Oremos. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por esta palabra. Creo, Señor, que Tú has tocado los corazones de cada uno de los que hemos recibido este mensaje. A mí primeramente, y también a los que a través de este medio estén escuchando este mensaje. Es momento de reflexionar en nosotros mismos. Es momento de encontrar nuestra comunión con Dios. Es momento de pedirle a Dios que nos guíe a toda buena obra y que realmente santifique nuestro pensamiento, santifique nuestras manos, para que todo lo que hagamos sea conforme a su voluntad. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias.